Por favor. Solo hazlo rápido. Las palabras salieron de sus labios agrietados como un susurro roto, apenas audible por encima del viento que azotaba las lonas del remate de ganado en las afueras de Lubbock, Texas. El sol de mediodía quemaba el polvo rojo del corral, y la multitud, vaqueros curtidos, granjeros quebrados, curiosos de pueblo, se apiñaba alrededor del estrado improvisado. Allí, de pie sobre una caja de madera, estaba ella, una yegua esquelética de color bayo, con costillas marcadas como surcos de arado y una oreja rasgada que colgaba floja. El martillo del subastador cayó una vez, dos. Nadie levantó la mano. $1, alguien por $1, gritó el hombre, limpiándose el sudor con un pañuelo sucio. Silencio. El animal bajó la cabeza, resignado, mientras el olor a matadero flotaba en el aire. Todos sabían lo que venía después. Entonces, desde el fondo, una mano callosa se alzó. Pertenecía a Harlan Whitaker, un ranchero de 63 años que vivía solo en un rancho de 100 acres al oeste de Post. Su sombrero Stetson estaba deshilachado en los bordes, y la camisa vaquera había perdido todo rastro de color bajo años de sol y soledad. $1, dijo con voz ronca, casi desafiante. El subastador parpadeó, sorprendido, pero el martillo cayó de todos modos. Vendida al señor Whitaker por $1. La multitud murmuró, algunos rieron por lo bajo. Harlan no sonrió. Solo bajó del estrado, tomó la soga raída que colgaba del cuello de la yegua y la guió hacia su camioneta oxidada. En el trayecto de regreso, la yegua, a la que Harlan decidió llamar Esperanza sin saber por qué, tropezaba cada pocos pasos. Él conducía en silencio, con las ventanas abajo para que el aire caliente entrara y se llevara el hedor a miedo que emanaba del animal. Cada vez que el motor tosía, Esperanza se encogía. Harlan la miró por el retrovisor. Tranquila, vieja. Ya pasó lo peor, murmuró, aunque no estaba seguro de creerlo. En su rancho, la casa era un bungalow de madera con pintura descascarada y un porche donde colgaba una mecedora que nadie usaba desde que su esposa, Clara, había muerto de cáncer hacía 8 años. El corral estaba vacío salvo por un par de gallinas flacas y un caballo castrado llamado Buck que pastaba con indiferencia. Harlan ató a Esperanza al poste del corral y la observó. Sus ojos, opacos por el sufrimiento, parecían suplicar. Por favor, solo hazlo rápido, imaginó que decía, y el eco de esas palabras inventadas le apretó el pecho. Había comprado caballos toda su vida, pero nunca uno destinado al matadero. Nunca uno que pareciera mirarlo directamente al alma. Sacó su rifle del armero del porche, un Winchester del 30-30 que había pertenecido a su padre, y lo cargó con una sola bala. El metal estaba frío contra su palma. Dio un paso hacia el corral, luego otro. Esperanza no se movió. Solo lo miró, con la cabeza baja, como si aceptara su destino. Pero Harlan no pudo. La imagen de Clara en su lecho de muerte, pálida, frágil, susurrando "no me dejes sola", se superpuso al rostro de la yegua. Bajó el rifle. Maldita sea, masculló, y guardó el arma. En su lugar, llenó un balde con agua fresca del pozo y otro con avena molida mezclada con melaza. Esperanza olfateó, desconfiada, pero la sed ganó. Bebió hasta que el balde quedó vacío, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, relinchó suavemente, un sonido que era casi gratitud. Los días siguientes fueron una rutina de pequeños milagros. Harlan se levantaba antes del amanecer para cepillar el pelaje apelmazado de Esperanza, quitando costras y parásitos con una delicadeza que él mismo no sabía que poseía. Le cantaba viejas canciones de Johnny Cash mientras trabajaba, su voz grave rompiendo el silencio del amanecer. Compró vitaminas en la cooperativa de Post, gastando los últimos ahorros que guardaba para un nuevo tractor. Los vecinos lo veían pasar en su camioneta y sacudían la cabeza. El viejo Whitaker se volvió loco, decían en la cafetería. Gastando dinero en un caballo de matadero. Harlan no respondía. Solo seguía. Una noche de tormenta, el viento aullaba como un lobo herido y la lluvia azotaba el tejado de lata. Harlan no podía dormir. Salió al corral con una linterna y encontró a Esperanza temblando bajo el saliente del granero, empapada y aterrorizada.
Sin pensarlo, abrió la puerta del establo y la guió adentro. Por primera vez en años, compartió su espacio con otro ser vivo. Se sentó en un fardo de heno, con la linterna entre ellos, y habló. Le habló de Clara, de cómo habían bailado bajo las estrellas en su boda. Le habló del hijo que nunca tuvieron, del cáncer que se la llevó en 6 meses. Le habló de la soledad que era como un peso en el pecho, día tras día. Esperanza escuchaba, con las orejas hacia adelante, y cuando Harlan lloró lágrimas silenciosas que no había derramado desde el funeral, la yegua apoyó la cabeza en su hombro. El calor de su aliento era lo más cercano a un abrazo que había sentido en años. Semanas se convirtieron en meses. La carne volvió a los huesos de Esperanza. Su pelaje brillaba como castañas recién peladas y la oreja rasgada se enderezó un poco. Harlan comenzó a montarla en paseos cortos por el rancho, primero al paso, luego al trote. Ella respondía a su voz como si siempre hubieran estado juntos. Los vecinos empezaron a notar. Un día, el joven Temi García, hijo de un jornalero que trabajaba en el rancho vecino, se acercó tímidamente a la cerca. «Señor Whitaker, ¿puedo cepillarla?», preguntó. Harlan lo miró, sorprendido, y asintió. Timmy, que había perdido a su padre en un accidente de tractor, encontró en Esperanza un refugio. Pronto, otros niños vinieron, la hija del predicador, los gemelos mexicanos que vivían en el tráiler al final del camino. El corral, antes vacío, se llenó de risas. Pero el verdadero giro llegó en la feria anual del ABEC. Harlan, presionado por los niños, inscribió a Esperanza en la categoría de caballos rescatados. Nadie esperaba nada. Los jueces eran ganaderos ricos con animales de pedigrí. Cuando llegó el turno de Esperanza, Harlan la guió al centro de la arena con una brida improvisada de cuerda. La yegua, sintiendo la multitud, se tensó. Harlan se arrodilló frente a ella, como había hecho aquella primera noche en el establo, y susurró: «Tú puedes, vieja. Solo un paso a la vez». Esperanza respiró hondo, y entonces, para asombro de todos, ejecutó un trote perfecto, alzando la cola como una bandera. Los niños en las gradas gritaron. Timmy lloró. Y cuando el juez anunció primer lugar Esperanza, propiedad de Harlan Whitaker, el aplauso fue ensordecedor. Esa noche, de regreso al rancho, Harlan colgó la cinta azul en la pared del porche, junto a una foto desvaída de Clara. Esperanza pastaba tranquila bajo la luna, y por primera vez en 8 años, Harlan sonrió de verdad. Pero la vida, caprichosa, tenía otro giro guardado. 2 semanas después, un sobre llegó por correo. Era del banco. El rancho estaba en ejecución hipotecaria. Harlan había gastado todo, en veterinarios, en comida, en vitaminas, y no había pagado la hipoteca en meses. La fecha de desalojo, 30 días. La noticia corrió como pólvora. Los vecinos, que antes murmuraban, ahora actuaban. Timmy organizó una colecta en la escuela. El predicador predicó sobre el buen samaritano. Los vaqueros del rodeo local montaron un espectáculo benéfico. Hasta el subastador del primer día donó el martillo con el que había vendido a Esperanza. En 3 semanas, recaudaron lo suficiente para cubrir la deuda y un poco más. El día que el banquero vino a entregar la escritura salvada, Harlan lo recibió en el porche con Esperanza a su lado. «No era necesario», dijo, avergonzado. El banquero sonrió. «Señor Whitaker, usted nos enseñó algo. A veces, salvar a uno salva a todos». El clímax llegó en Navidad. El rancho, antes silencioso, estaba lleno de luces parpadeantes colgadas por los niños. Había ponche caliente, tamales hechos por la mamá de los gemelos, y un árbol cortado del bosque de cedros. Harlan, con una camisa nueva que Timmy le regaló, se paró frente a todos. «Hace un año», comenzó, con la voz quebrada, «compré a esta yegua por $1 pensando que le daría una muerte digna. Pero ella me dio algo más grande, una razón para levantarme cada mañana». Esperanza, como si entendiera, relinchó y apoyó la cabeza en su hombro. Los niños aplaudieron. Las lágrimas corraron libres. Años después, el rancho Whitaker se convirtió en un refugio.
Caballos rescatados pastaban junto a Esperanza, ahora una yegua anciana pero majestuosa. Niños de todo el condado venían a aprender a montar, a cepillar, a cuidar. Harlan, con el pelo más blanco pero los ojos brillantes, enseñaba una lección simple: $1 puede comprar un final, pero la bondad puede comprar un comienzo. Y cada atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja, Harlan y Esperanza caminaban hasta el horizonte, dos almas que se habían encontrado en el borde del abismo y, contra todo pronóstico, habían elegido volar. Porque a veces, lo impensable no es la crueldad del mundo, sino la capacidad de un corazón roto para abrirse de nuevo. $1. Un susurro. Un acto de bondad. Y el mundo, por un momento, se vuelve un poco más luminoso.